Después de enlistar la lista de asistencia y declaración de quórum, procedemos a la presentación del orden del día. Adelante, Gerardo. Sí, la lista de asistencia y declaración de quórum legal, punto número 1, punto número 2, lectura de la orden del día. Punto número 3, solicitud y aprobación en su caso del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2020, que tiene 4 incisos. El inciso A, programa operativo anual, indicadores de desempeño, presupuesto de ingresos y egresos y plantilla del personal, todo esto para el año 2020. El punto número 4 es la lectura de acuerdos celebrados durante la sesión y el punto número 5 es la clausura de la sesión. Muy bien. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta respecto al presente orden del día, si no, lo sometería a pleno para su aprobación, levantando su mano derecha, por favor. Bien. Vamos por aprobado el orden del día de esta sesión extraordinaria. Adelante, Gerardo, con el siguiente punto. El punto número 3, la solicitud y aprobación en su caso del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, que consta del programa operativo anual, indicadores de desempeño, presupuesto de ingresos y egresos y plantilla del personal. Por lo cual, me permito ceder el uso de la voz al maestro Pedro Arad Ochoa Palacio para que nos informe al respecto. Bien, el proyecto de presupuesto anual ha sido entregado con oportunidad a cada uno de los representantes de las distintas dependencias del gobierno del Estado. Está hecho en base al techo financiero que nos marca la Secretaría de Hacienda del Estado, por supuesto, y que evidentemente no satisface las necesidades de California. Estamos hablando de que el subsidio estatal está marcado para 169 millones de pesos cuando este año se ejercieron 190 y tantos millones. Es un acuerdo que ya tuve con el señor gobernador, lo pongo en la mesa porque es algo que se tendrá que mejorar con ajustes durante el año, porque a todas luces pues es un presupuesto insuficiente y yo sí quiero dejar constancia de ello. Estamos hablando de que es un presupuesto equivalente al que ejerció el Instituto en el año 2010. Sí, es un retroceso de inversión. Cuando la meta es atender a una mayor población, cuando la meta es realizar nuevos programas y otra vez, afectar los rubros culturales que para nosotros son los sustantivos de todo. Entonces, sí lo quiero decir, sin afán de ofender a nadie, pero es importante que el objetivo del instituto, ahora transformado en secretaría, la propuesta es que se ejerza un presupuesto menor al que tenía el instituto, ¿no? Entonces, sí lo quiero dejar dicho, aquí se habla de 184 millones de pesos, pero se están sumando otros rubros como los recursos propios, que son 15 millones, que eso es ante las posibilidades de generarlos, de autogenerarlos. Por otro lado, estamos hablando de 169 millones que prácticamente es la nómina y los gastos operativos, no nos deja un peso para realizar actividades operativas. Entonces yo no quiero que el gobierno del Estado, que es el gobernador Bonilla y nosotros, pasen la historia como el gobierno que no realizó actividades sustantivas en materia de cultura. Entonces sí lo quiero decir, tal cual. Ya tuve un acuerdo con el gobernador y ofreció corregir esta situación. Tuve un acuerdo el 5 de diciembre en sus oficinas y bueno, ve con preocupación este asunto, a ver la situación económica del gobierno que estamos recibiendo. Dice, estoy consciente que no podemos salir con un presupuesto inferior. Lo hicimos en los términos en que nos marcó Hacienda, pero sí quiero dejar constancia de la preocupación nuestra como promotores culturales y la necesidad de mejorar. Entiendo que entrando el año sería una adecuación presupuestaria. Correcto, así es lo que nos ha dicho el gobernador y confiamos en eso porque me está, por otro lado, solicitando el desarrollo del programa. Si no es que se genera otra junta. Correcto. Creo que antes de que concluya. Sí, pero sí lo quiero dejar dicho que es importante no señalar. Muchas gracias. Bueno, pues empezando con la parte presupuestal, empezaríamos con el primer punto de la presentación del programa presupuesto, que sería el programa operativo anual. Adelante. Sí, así lo va. Si nos hace el favor. Muy buenas tardes a todos. El director administrativo del instituto, Pablo Bencarrillo. Bienvenido. Ante el otorgamiento de la voz por parte del secretario de Cultura y el director del instituto,
de manera resumida, comentamos que para el ejercicio 2020 se han diseñado 17 indicadores. Mostramos un resumen sobre esta condición. Realmente son indicadores que nos permiten evidenciar una labor más efectiva dentro de la organización y la parte del sector cultura. Tenemos un desglose de acuerdo a los programas, a las características de dichos programas, mediante el cual podríamos concluir en ese resumen y en la información que nos lleva al establecimiento de metas. Este comparativo de metas, de manera muy puntual, el secretario nos ha cuestionado sobre la reducción de metas, en donde vemos en el antecedente 87, 70, 64 y ahora 43 metas que se han rediseñado para ser más efectivas, sobre todo en la vocación cultural de asistir a públicos que no se habían podido atender y que ahorita estamos incrementándolos con menores recursos, con metas más específicas, pero pretendiendo un alcance mayor en la comunidad y sociedad que nos debemos. Se presentó el programa como tal y la distribución de los recursos de acuerdo a la condición que valga la pena destacar, equitativa, en cuanto a bienes, servicios y actividades artísticos y culturales. En el desglose tenemos la integración de recursos de cada una de las áreas, centros de costo que generan un gasto y a su vez una productividad, de tal manera que tenemos en la parte presupuestal por áreas en la suma de 32 millones, con una asistencia en proyectos culturales de 52,000. Se opera también recursos para las partes de sustento jurídico y del órgano interno de control, en donde se han asignado de manera muy prudente y racional los 2 millones que visualizamos. La parte de la dirección de administración tiene como compromiso el ejercicio de un gasto en servicios administrativos y de mantenimiento. Se está otorgando una responsabilidad de 27,7 millones con el propósito de poder lograr dos metas, esencialmente la meta relacionada con la responsabilidad y el sustento del gasto para que puedan funcionar las diferentes instalaciones que tiene bajo su resguardo el instituto. Como propósito, cuando hablamos de artistas y públicos, para esta formación, que es una actividad sustantiva, se están asignando 45 millones distribuidos a través de la dirección académica y de talentos artísticos y los diferentes centros estatales de las artes que tenemos en cada uno de los municipios de la entidad. En cuanto al propósito denominado los bajacalifornianos tienen mayor acceso a las manifestaciones artísticas a través de la difusión de la producción de las artes escénicas, visuales y audiovisuales, se están otorgando y distribuyendo de tal manera 48 millones canalizados a través de la Dirección de Artes Escénicas y de las direcciones y centros estatales de las artes que también operan programas conjuntos de las dos direcciones. Por lo que corresponde al propósito de mayor proporción de población en el Estado, con el propósito fehaciente de incentivar la adquisición de hábitos de lectura, se están orientando 24 millones de pesos a través de la Coordinación General de Educación Artística y Fomento a la Lectura y la Dirección Editorial y de Fomento a la Lectura, así como de manera muy puntual y especial el incentivo hacia la subdelegación de San Quintín, en donde los recursos, aunque mínimos, pretenden precisamente darle auge a esa presencia por parte del gobierno del Estado en el impulso a la lectura en esas áreas que habitualmente han sido de menor atención. En el propósito correspondiente al reconocimiento y identificación al patrimonio cultural, tangible e intangible, sobre todo en la denominación de elementos de identidad, es que se están asignando 4.4 millones, 4.5 millones a través de la Coordinación General de Patrimonio y Difusión
y la Dirección de Patrimonio y Culturas Populares. Esto es cuanto, señor secretario, en cuanto a la asignación de metas. Gracias. No sé si hubiera alguna pregunta respecto a la presentación del programa operativo. Bien, continuamos con la presentación del proyecto de Si me permite, Sí, más adelante. pregunta, un comentario. Y respaldando lo que menciona aquí el secretario de Cultura. Se crea una Secretaría de Cultura porque se le va a dar la relevancia y la relevancia va acompañada con presupuesto. O sea, no podemos pensar en crear una secretaría para achicarnos en un escenario como el que estamos. Entonces, yo creo que sí es muy importante insistir en que pueda atender más. Estoy viendo, por ejemplo, el presupuesto que se le da para el tema de fomento a la lectura en San Quintín, cuando las áreas más alejadas del Estado son Correcto. una prioridad para el gobernador. Entonces, creo que sí es muy importante pues, que respaldemos todo, ¿no? por parte que me corresponde, parte con Muchísimas gracias. ¿Tienes una petición para hacerse llegar al secretario de Hacienda por conducto del secretario de Educación? Con mucho gusto. Sí, porque mañana tenemos reunión con el secretario de Hacienda y manifestarle nosotros la situación. Mucho gusto, se lo hacemos. Es lo que quería comentar, maestro. La gestión, pues estamos en medio de un proceso de gestión y de repente, ¿qué nos faltó? ¿Qué pasa? ¿No? Ahorita ya tenemos varias gestiones, sería conveniente Con mucho gusto. que es un secretario de Vamos a administración. llegar para Sí. nosotros Lo mismo, claro presentarlo que sí. mañana con el secretario de Hacienda y No lo pude haber expresado mejor que esto. O sea, no vamos a tener una secretaría para achicar las metas y achicar los costos. Justamente hay una enorme necesidad. es correcto. Muy bien. Si alguien más quiere hacer un comentario, pasamos a la exposición del proyecto de ingresos y egresos. Proyecto de presupuesto. Igual con todo. Ahorita los cuatro vamos a votar juntos votamos. Sí. Ahorita vamos Sí. uno por Ok. uno. En la parte del presupuesto de ingresos, como institución subsidiada, se generan recursos por la administración financiera de 183.750, estimación en base a las características del mercado actual y al promedio de recursos que se tiene en las cuentas que se le son encomendadas al instituto. En cuanto a los ingresos por llamados propios, por venta de bienes y servicios, en este caso como organismo descentralizado, dado que una de sus actividades fundamentales es la de facilitar espacios a la comunidad bajo un costo reducido, que también está digno de ser revisado, no obstante que se trasladan muchos de estos usos de espacios a entidades al amparo de un título gratuito con el propósito de fomentar la actividad en términos de cultura. Estos se han estimado un poco mayor a los logrados en este año, en 1 millón adicional, no obstante que en el ejercicio se enfoca a hacer más productivas otras áreas, las que requieren de una inversión de mantenimiento para poderles otorgar una mejor funcionalidad. Son 15 millones los que se estiman, y de donativos, cantidad mínima que de manera tradicional se ha venido recibiendo, son donativos realmente simbólicos, 31.500 pesos, es un renglón que ha venido apareciendo, por lo tanto se integra, y lo que representa el techo presupuestal de subsidio, transferencias de recurso estatal, por 169 millones, ya comentado por el señor secretario de Cultura. La suma de nuestros ingresos corresponde a 184.6 millones de pesos. Es cuanto. Bien, en particular los 15 millones generados es básicamente el arrendamiento de espacios. Pero como bien dice el contador, muchos espacios, la política, de acuerdo con el gobernador Bonilla, si son actividades de la comunidad que no tienen costo, darlos sin costo. Ahí va a venir más la petición. Para que se generen espacios de convivencia, para que la comunidad tenga un punto de encuentro. La cultura no solamente son, y es muy importante, los grandes acontecimientos, sino la convivencia social para nosotros es clave en torno a una película, en torno a la presentación de un libro. Entonces 15 millones, a lo mejor vamos a andar por ahí, se van a estar moviendo, pero porque hemos encontrado, y es un acuerdo con el secretario de Hacienda, queremos hacer productivo el Centro de Convenciones de Mexicali.
queremos hacer actividades de esparcimiento con costo y que ese recurso venga a fortalecer las finanzas del instituto, ¿sí? O sea, actividades de entretenimiento de buen nivel, pero ahí sí con costo, porque es el costo del artista, el traslado, el montaje, ¿no? Y eso puede ser, esa es una apuesta nuestra, es una sugerencia, es una intención para que estos 15 millones al menos se mantengan. Es importante señalar, el contador Carrillo es conservador en este punto, nos faltan las participaciones federales, que en la Reunión Nacional de Cultura la secretaria Frausto ofreció que las iban a duplicar de 8 a 16 millones de pesos. No hemos recibido el ofrecimiento formal, ni está tampoco en el presupuesto de la Federación para el 2020, pero es importante decir que esta cantidad puede incrementarse. El instituto anterior recibía sus recursos. Recordemos que el gobierno de Baja California, de la administración saliente, le quedó debiendo al instituto 40 millones de pesos, casi 20 millones por año. Por eso se disminuyó tanto la actividad cultural. Se fortalecía con los recursos federales. De los recursos federales salía prácticamente toda la actividad cultural, la nómina y el mantenimiento del subsidio estatal. Ahora hay el ofrecimiento de la secretaria Frausto de incrementar estos recursos y luego, evidentemente, para hacer trabajar mucho más el Centro de Convenciones de Mexicali y el de Rosarito, donde podemos tener actividad con espectáculos de autogenerados. Muy bien. Esas son las dos propuestas, ¿no?, adicionales. Muy bien. Adelante, entonces, con la parte de los egresos. Contador. En la condición de egresos, la distribución, tal cual se enuncia, mayoritariamente corresponde a servicios personales para atender una nómina de casi 400 personas que elaboraremos, dejando para cuestiones de operatividad, materiales y suministros 6.6 millones, que es la cantidad mínima, se requiere 3-4 veces más para poder hacer y dejar en funcionamiento adecuado las instalaciones. Servicios generales, en donde básicamente corresponde agua, luz. La luz, en el caso de algunas localidades, lo sabemos, es un insumo importantísimo. Y las transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas de otra naturaleza, 1.8 millones. Y desafortunadamente en este momento la condición de mantenimiento, bienes muebles, inmuebles, intangibles, es básicamente para poderles dar una funcionalidad mínima. Requerimos de cantidad de millones para poder dejar funcionando Los espacios, ¿no?, las instalaciones. están muy dañados. El costo de la nómina, ¿es el total, 149, o todavía lo vas a completar con los recursos federales? Tenemos, no, el total. este es el total, son recursos del Estado los que se tienen. El recurso federal va solo a la actividad cultural, Ok. a proyectos, becas, Ya publicaciones. etiquetado esa etiquetado. parte, sí. Así es. Muy bien. Pero voy a poner un ejemplo, perdón, contador, para ampliar esta oferta. Ustedes saben que el gobierno del Estado organiza la famosa Bienal de Artes Plásticas. Tenemos un acervo importante de los mejores pintores del Estado. Está en Mexicali. Pero no se puede mover porque no tenemos un camión en condiciones para llevar la exposición a Ensenada. Un camión con condiciones, no es que queremos un camión de lujo, pero la obra de arte no puede viajar en un camión de redundancia. Tiene que viajar en un camión de caja, en un camión donde se pueda regular el aire acondicionado, porque la obra de arte no es para nosotros ya la vimos, es para las futuras generaciones. Y para preservarlo se requiere un camión con condiciones como se requieren los espacios. Los espacios donde se puede regular la humedad. El CEAR de Rosarito está a 100 metros de la playa. ¿Qué les puedo decir? Toda la obra de arte que se monta ahí se echa a perder con la humedad. Entonces tenemos que hacer reparaciones importantes. Que la obra de arte es insustituible. Entonces, un artista que expone en Ensenada me dice, ¿por qué no aprovecharon y llevaron mi obra a Mexicali? No tenemos una unidad móvil para ese propósito. Y mientras no se tenga, entonces están las bodegas llenas y los programas y las salas vacías. Entonces, algo que parece tan simple, a veces hay estados que no tienen la producción artística que tenemos nosotros. Nosotros la tenemos, eso es una ventaja. Grandes artistas en Ensenada, en Tijuana, en Mexicali,
Rosarito y Tecate, los 5 municipios. Hay que darle esa circularidad, hay que aprovechar esa creación que ya está ahí. Tenemos escultores, pintores, todas las distintas áreas de la creación la tenemos. Hay que darle esa movilidad, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, o sea, las condiciones, también no estoy pidiendo una flotilla, ¿no? Para poderlo mover. Cambio utilitario. También con condiciones, sí. ¿Y este es el monto? ¿Se requiere? No, bueno, sería adicional el monto en las conversaciones iniciales con el secretario de Hacienda estábamos hablando de un presupuesto de 202 millones. El gobernador tiene el propósito que finalmente constituyamos una orquesta sinfónica. La actual orquesta que tenemos no es una orquesta sinfónica. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos la dotación de músicos suficientes. Es decir, la orquesta actual no puede tocar a Mozart o a Beethoven porque se necesitan 80 o 90 músicos, tenemos 20. Una dotación de músicos necesarios. Esa orquesta, para llegar a ser una orquesta sinfónica en 5 años, se requieren 13 millones de pesos adicionales solo para la orquesta, para desarrollar programas, para contratar músicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso el gobernador también hizo ese ofrecimiento. De hecho, son 13 millones. Espérate, vamos a ver qué pasa en enero del 2020. La Orquesta de Baja California es un proyecto ambiciosísimo, porque es una de las pocas orquestas escuela del país. Yo creo que es un trabajo extraordinario. Los maestros no se limitan a tocar una vez por semana, una vez por mes un concierto, sino que el resto están trabajando dando clases especializadas a chicos de zonas marginadas. Porque ahí hay un gran trabajo que tenemos que apoyar. Entonces, en el futuro es que esos chicos vayan integrándose gradualmente a formar la orquesta. Es un semillero, como decimos en Correcto. Es un semillero, pero que ya está generando frutos. O sea, han trabajado muy intensamente y el trabajo ahí está y es una magnífica oportunidad. Los estados son los que tienen orquesta y los que no tienen orquesta sinfónica. O sea, la orquesta sinfónica da un nivel de vida cultural distinta, ¿no? Y qué mejor que sea con jóvenes que están estudiando. Ciudad de México tiene la de la UNAM, la Filarmónica de la Ciudad de México, Estado de México tiene orquesta, Veracruz tiene orquesta, Jalisco tiene orquesta, Sinaloa tiene orquesta, tiene ópera, nosotros no. Es importante señalar. Gracias. Adelante. En el término del comparativo consolidado 2019-2020, observamos una serie de dificultades de inicio, tal como lo mencionó el secretario, en donde ante la insuficiencia de recursos generan una necesidad adicional que tenemos que ver la manera eficiente de poderlo subsanar, de tal manera que en el comparativo como tal traemos un déficit de 2019-2020 por casi 8 millones de pesos, cantidades relativas insignificantes, pero en términos de los 204 o 214 millones modificados de este año que dejaron de recibirse 40 millones, pues significa un 20% menos de capacidad para poder elaborar en términos de sustentabilidad. Y al final de nuestro año, el 2020, se visualiza una dificultad de tan solo 1.6 millones, precisamente por el ejercicio disciplinado que se está planteando. Por otra parte, tenemos el comparativo consolidado en cuanto a plantilla, en donde partiendo de 405 a final en el 2020, estamos planteando de origen 394 posiciones, no obstante que de origen se ha dado ya una reducción de la estructura a través de una consolidación de labores que venían siendo duplicadas, como las representaciones en los centros de las artes, que había un representante de cada entidad, de cada municipio, de tal manera pues, que sea simplificado para que sea un solo ente que represente las actividades. Y en la misma manera tenemos la parte administrativa, cada una de las unidades tenía representación administrativa. Bueno, ahora estamos ya consolidando esas responsabilidades
para poder hacer un poco más eficiente el funcionamiento del instituto y a su vez, en su caso, de la Secretaría. Es cuanto, señor presidente. Si alguien desea hacer algún comentario respecto a la presentación del programa presupuesto y en su caso a la plantilla. A mí me gustaría nada más hacer una pregunta. En el presupuesto de ingresos, en el apartado de donativos, si ahora que el instituto se convierte en secretaría pueden seguir recibiendo estos donativos, número uno, y si es el caso, pues yo creo que ahí pudiéramos no nada más la secretaría, ¿no?, sino todos como junta, atender ahí qué pudiéramos hacer para que esos donativos se incrementaran de manera importante para algún proyecto, ¿no? Nada más que nada atender esa parte, si se pueden seguir recibiendo esos donativos. Se conserva la estructura jurídica del instituto, por eso La personalidad jurídica Sí, Ok, excelente. mantiene, y con base a eso pues ya se emiten los recibos fiscales correspondientes para tal efecto, y pues sí, como dices, ¿verdad?, hacer extensiva la invitación a todas las demás dependencias para sumarse, ¿no?, claro. y se pueda coadyuvar Así al tema de la cultura. Muy bien. ¿No hubiera alguna otra pregunta? Bien, pues someto a la mesa la aprobación de lo que sería el programa presupuesto 2020, en lo correspondiente al apartado del presupuesto de ingresos y egresos, programa operativo anual y la plantilla para el siguiente ejercicio, manifestando su mano derecha, por favor, para la aprobación. Muy bien. Me hubiera gustado tenerlo. Con la esperanza de que se Exacto. amplíe el año Sí, próximo. bueno, que Se dé conste la en ampliación. actas. Que quede constancia también, aquí se queda grabado. Sí, es correcto, ¿no? Maestro Gerardo. Continuamos con el punto 4, lectura de los acuerdos, a lo cual le solicito su apoyo para la lectura al maestro Pedro Arad Ochoa Palacio, que es la parte de los acuerdos, como quiere que... Ya ven usted ahí. Se aprueba por unanimidad el proyecto de programa operativo anual del ejercicio fiscal 2020 y el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2020 conformado por los siguientes formatos: exposición de motivos, programación 2020, indicadores, comparativo de metas 19-20, presupuesto de ingresos y egresos, presupuesto de ingresos y ejercicio fiscal 2020, presupuesto de ingresos asignado 2020, comparativo de ingresos y egresos 2019-2020, inicial 2019 modificado 2019, presupuesto 2020 comparativo de presupuesto actual contra anterior partida por partida, presupuesto inicial 2019 modificado 2019, presupuesto 2020, organigrama, estructura, descripción, funciones, plantilla de personal, PP01, RPP03, otras entidades paraestatales, proyecciones y resultados de ingresos y egresos, informe sobre estudios actuariales. Muy bien. Pues, el siguiente punto de la orden del día es la clausura, en lo que solicitamos a la representación del secretario que haga su señora. Bien, vamos a tomar en cuenta ahí, secretario, la petición que mencionamos ahorita, si nos hicieran llegar en el transcurso del día de mañana, Sí, señor. o más temprano, para nosotros estar en condiciones de presentarse al secretario de Hacienda Por favor. y pues, poder tenerle un resultado y sumarnos a la gestión, ¿no? Muchísimas gracias. Asimismo, bueno, pues hacemos la declaración de cierre de clausura de la sesión, siendo las 5 de la tarde ya. 15 para las 5. 15, ¿va? 15 para las 5. Damos por clausurada esta sesión extraordinaria del Instituto de Cultura de Baja California con la aprobación del punto que mencionamos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.